Yo quiero decir algo que no es para congraciarme con ustedes, sino que desde esos 15 años vengo dialogando con la geografía brasileña. He tenido oportunidad de estar en la Universidad de San Pablo, en Salvador de Bahía, en Porto Alegre, en Belo Horizonte, en Brasilia, en Vitoria, dialogando con mis colegas brasileños. Así que en cierto modo soy tributario también de la geografía brasileña. ¿Cómo debería ser la geografía latinoamericana? Generalmente miramos al norte y está muy bien porque dialogamos con ellos, somos tributarios, somos del mundo occidental también, pero independientemente de eso, en lo que yo les quiero contar hoy día, en la ruta latinoamericana al neoliberalismo, las lecturas, lamentablemente, han venido desde el norte. El texto que más conocemos es el de Harvey, de la breve historia del neoliberalismo, y el derechamente más geográfico es el texto de Brenner, Peck y Teodore sobre las rutas y trayectorias del neoliberalismo. Pero eso provoca grandes contradicciones, porque finalmente Teodor, Peck y Brenner, con quien dialogamos, los citamos, ellos hablan de neoliberalismos lai. Los que hemos vivido en América Latina son neoliberalismos hard, y voy a tratar de contar por qué eso, digamos. Y eso básicamente tiene que ver con las trayectorias y rutas e historias de nuestros países. Nuestros neoliberalismos y el chileno fue impuesto a punta de fusil y pistola, diríamos, en un corto periodo de tiempo y sin, con la inexistencia o un estado del bienestar muy débil. Por ejemplo, en el retroceso y en las crisis de los estados del sur de Europa, hay un retroceso del gasto social y todo, pero aún así, su estructura social, de cobertura social, por lo menos comparo con Chile, sigue siendo más alta. Entonces ahí se provoca una tensión y una contradicción en esas rutas y trayectorias del neoliberalismo. Eh, yo quería hacer esa distinción para entrar de lleno en lo que yo quiero contarles hoy día. ¿Por qué esta máquina con rostro humano, estructura subsidiaria residencial y neoliberalismo, construyendo la propiedad del suelo y vivienda en Chile 1990-2015? ¿Qué es lo que ocurre con esto del rostro humano? El rostro humano finalmente ha sido hoy día, por lo menos en Chile, un concepto muy manoseado, porque de hecho uno de los candidatos que tiene el Partido Socialista chileno, Fernando Atria, ha escrito una obra que se llama Neoliberalismo con rostro humano. Y el rostro humano finalmente tiene que ver con las medidas correctivas, con las medidas redistributivas, tiene que ver finalmente con las políticas sociales. Es decir, ¿cuál es el rostro humano del neoliberalismo y el capitalismo en sus avances económicos, pero cómo eso se manifiesta en el mundo social? Y ese rostro humano al que yo quiero contarles hoy día, que no lo inventamos nosotros. El rostro humano finalmente fue el famoso human face, que lo pusieron los ingleses en la literatura para analizar justamente las políticas sociales del estado del bienestar. Entonces, eso quiero ponerlo en tensión y poner en tensión también la ruta chilena al neoliberalismo y cuál es la faceta espacial de eso. Pero trascender la banalidad, porque generalmente cuando se habla de neoliberalismo se habla de una serie de lugares comunes, se habla de una serie de conceptos que aparentemente todos conocen y todos manejan, pero no conocemos finalmente cuál es esa faceta espacial. Cómo se traza una ruta de reformas que terminan y derivan produciendo espacio. Y eso es lo que yo quiero contarles hoy día. Entonces, el rostro humano, como les decía yo, tiene justamente esa raíz en las políticas sociales. Y esto yo lo comparo con lo que pasó en la transición del siglo XIX al siglo XX, con lo que se llamó la cuestión social, que fueron finalmente las medidas correctivas del liberalismo para apuntar al diagnóstico que había hecho justamente toda la economía política de Marx respecto a las condiciones de vida de la clase obrera. La cuestión social responde a eso. Las primeras políticas, por ejemplo, de vivienda, salud, educación, se van a instalar ahí. Y el debate entre la Iglesia católica, la encíclica Rerum Novarum, es una clara declaración frente al avance
primero, frente a los problemas de la clase obrera, pero frente a los avances de las ideas que provenían del materialismo marxista. El rostro humano, finalmente, hoy día, se constituye y se perfila de un modo más o menos similar. Y eso es muy interesante tenerlo en cuenta debido a que es la forma con que el Estado, precisamente, trata de poner medidas redistributivas justamente a los problemas de desigualdad que genera este tipo de desarrollo. Entonces el Estado chileno, en ese rostro humano, asume un papel fundamental. Y el neoliberalismo chileno es un neoliberalismo de Estado. No es que el Estado retroceda, es un neoliberalismo de Estado. Es un Estado diseñado para generar claras estrategias de políticas neoliberales. Y eso a partir de las reformas que él va a realizar en todos los sectores de la economía y de la vida social. No es solamente una reforma económica, es una reforma de los modos de vida y es la implantación de la utopía neoliberal, que tiene que ver justamente con la libre competencia y la igualdad de oportunidades. Justamente todo lo contrario de lo que sucede finalmente en los mercados. Pero es la implantación de esa utopía neoliberal. Y eso queda instalado precisamente en la sociedad chilena, como yo voy a tratar de transmitirle. Bueno, muchas de estas son provocaciones, las podemos discutir en todo sentido después. Entonces, la provisión de subsidios justamente se instala en esa perspectiva. Y la provisión de subsidios no es nada nuevo, no es del neoliberalismo, siempre han existido los subsidios durante todo el estado del bienestar. Lo que pasa es que aquí hay un uso y abuso de los subsidios. Entonces, el subsidio finalmente termina convirtiéndose en ideología y no en política. Y eso es muy importante que lo pongamos en discusión y en tensión. Entonces, ese rostro humano, como les decía yo, no es nada nuevo. Ahí tienen un ejemplo. Los primeros diagnósticos que los ingleses y los norteamericanos estaban muy pendientes de lo que iba a ocurrir después de la dictadura con el modelo neoliberal chileno. Estaban pendientes, querían saber, querían conocer, y los primeros diagnósticos los hacen ellos. Y ellos instalan este famoso human face en el análisis de las políticas sociales y sobre todo en las políticas de vivienda. ¿Qué estaba ocurriendo con las políticas de vivienda, sobre todo focalizadas para los grupos más pobres de la sociedad? Pensando que en la postdictadura chilena se instala la utopía de poder, o la quimera, mejor dicho, de poder terminar con el déficit habitacional en el año 2000. Es decir, a comienzos de la década de los 90, post-Pinochet, existía un déficit de 1 millón de viviendas, más o menos. Y eso es relativo a las cifras del déficit. Se maneja, siempre hay un déficit que se está creando. Y más en un país como Chile, que tiene los desastres naturales que provocan también más déficit de vivienda, que es muy interesante, muy particular, y hay que tenerlo justamente en cuenta. Y ese rostro humano también, ese análisis también se hace a las políticas sociales post-dictadura. ¿Qué está ocurriendo con las medidas distributivas en los ámbitos salud, educación y vivienda, que fueron ejes de reformas neoliberales durante la dictadura muy importantes, como les voy a tratar de contar aquí? Entonces, nosotros decimos, como llevamos desde el año 1973 o 75, desde la instalación de la dictadura, llevamos viviendo y sufriendo las políticas neoliberales, decimos que mi generación y las que vinieron y las anteriores, todos son expertos en neoliberalismo, porque lo hemos vivido. Todos conocemos muy bien de lo que se trata la Carta de Navegación Neoliberal, sobre todo porque afecta, construye ideología y por otro lado, porque afecta en todos los ámbitos de la vida nacional, desde el régimen de pensiones, la educación y también otras reformas que van a impactar muy firmemente en el Estado, en el espacio. En este contexto tenemos una serie de lugares comunes, ¿cierto? El modelo neoliberal lo asociamos al colapso del estado del bienestar, a una falta de emprendimiento y desarrollo y progreso del país durante el siglo XX que tenía que ser suplida con la implantación de las políticas neoliberales, el discurso de que había mucho Estado, pero el neoliberalismo va a ocupar al Estado y el Estado se va a convertir en un administrador eficaz de recursos. Ese es el discurso que se va instalando. Entonces, el neoliberalismo chileno representa garantías a la inversión privada,
estabilidad de las reglas del juego financiero, subsidios y aportes focalizados donde el mercado no llega, salud, vivienda y educación. Después, resguardo subsidiario ante cualquier descalabro del mercado. El Estado protege. Entonces, nosotros lo que queremos trascender esto es instalar al neoliberalismo como una ideología, como forma de gobierno y también entenderlo como un paquete de medidas económicas, ponerlo en discusión. Y lo de la forma de gobierno y todos los discursos de la gobernanza, que tenemos que ponerlos en crítica, porque finalmente terminan derivando en algo que me señaló el profesor acá, en la no política, en lo que habló usted, profesor Joao, terminan derivando en eso. La tecnificación de las medidas y de las consultas públicas, por ejemplo. Todo el problema que tiene que ver con la judicialización de los conflictos, por lo menos los conflictos ambientales, terminan justamente derivando en lo que es la constitución o la construcción de algo que también se menciona aquí, de la gubernamentalidad neoliberal, que va trascendiendo y llevando al ámbito, sacando de la política, justamente muchos de los aspectos que yo les mencionaba. Y también, bueno, como modelo económico, se instala el neoliberalismo, y lo sabemos, tiene que ver desde la privatización de las empresas públicas, la liberalización del comercio y la desregulación económica. Y también, justamente, el neoliberalismo como ideología, es decir, verdades asumidas, pero que después trazan rutas y se verifican en políticas y en acciones concretas del Estado. ¿Y qué es lo que pasa con los chilenos, con el modelo chileno? Este cuento es muy interesante. Nosotros lo que hemos tratado es de ir sistematizando esta reforma a través de nuestro trabajo de investigación. El último trabajo que hicimos fue en las costas del neoliberalismo, donde tratamos de ir trazando una ruta de la urbanización neoliberal en las costas chilenas y que pudiera servir también de base para lo que está ocurriendo en Sudamérica, en el resto de nuestros países. Y lo que viene de esta presentación se estructura en base a 3 postulados. Las 7 modernizaciones neoliberales, que es muy interesante, se los voy a contar ese cuento. Después el discurso del Estado en la construcción del espacio y al final les voy a hablar de la estructura residencial subsidiaria. Esto de las 7 modernizaciones es un cuento muy interesante porque los ideólogos del régimen y de la implantación del modelo neoliberal, que es José Piñera, hermano del presidente, de un expresidente actual, va a ser nuevamente candidato y posiblemente el próximo presidente, el hermano instala un discurso en los años 70 y 80 de que Chile tenía que entrar obligadamente, ¿no es cierto?, a una reforma neoliberal y tenía que pasar por 7 modernizaciones. Y ustedes dirán, el 7 y las modernizaciones. Primera cosa, investigando, nosotros leyendo, las modernizaciones del amigo Piñera estaban vinculadas en su nombre, las obtiene de las modernizaciones de Mao. El nombre modernización lo obtiene de ahí. En contradicción, otra contradicción, el número 7 lo obtiene desde el misticismo católico. Es una persona tremendamente creyente, vinculada a la Iglesia Católica, pero con altos grados de misticismo. Y asumen en el 7 como un número cabalístico. Porque finalmente no son 7 modernizaciones, son mucho más de 7, pero afirman el discurso en las 7 modernizaciones. Y el plan social, esto es muy interesante, que hay en las modernizaciones neoliberales chilenas tan fuertemente influenciadas por el catolicismo social. Y eso es muy relevante. Por eso también está ese rostro humano, porque el catolicismo social influye de modo muy significativo. Y por eso que la contención social de las políticas aplicadas por la dictadura tuvieron mucha fuerza, más allá de la represión en sí. Y esta cuestión de religión y política es muy relevante. Piensen ustedes lo que está ocurriendo en nuestros países latinoamericanos con el neoprotestantismo, ¿cierto? Es fuerte y eso tiene vínculo. La cuestión religiosa en América Latina es fuerte, participa en política, produce espacio, genera fe. Fe, ideología van de la mano según los grupos que la van propiciando. Son cosas fuertes. Y en el caso del proceso neoliberal chileno, sobre todo en el rostro humano, tiene mucha potencia el catolicismo social. Por eso el peso que tiene la política social. Bueno, las modernizaciones fueron más de 7.
Yo les quiero contar de algunas. Las primeras tuvieron que ver con la privatización de los servicios públicos, desde el agua, los servicios sanitarios, la electricidad. Reformas muy importantes al régimen de gobierno. Por ejemplo, un traspaso, un fortalecimiento de los gobiernos locales y de los municipios. Y eso no es que lo hayan inventado los chilenos, eso los copiaron los tipos que fueron a estudiar a Chicago, lo copiaron de todo el proceso del nuevo federalismo y la reforma a los gobiernos locales que desarrolló el gobierno de Nixon. Es una copia al nuevo federalismo. Ustedes busquen ahí por internet si a alguien le interesa, nuevo federalismo y reforma a los regímenes locales. Es un modelo copiado que tiene que ver justamente con la eficiencia, el discurso de la eficiencia y la llegada a los problemas desde lo local. En el caso de la dictadura también habían fuertes cuestiones vinculadas al control social, y a la seguridad, y a los grupos subversivos y todo el asunto. Pero eso es muy significativo, esa forma de gobierno, y todavía se sigue escribiendo de eso. Digamos. Es algo que hay que seguir investigando. Tenemos que ir buscando esa ruta que modificó e impactó de modo notable a la estructura del régimen de gobierno territorial en Chile, que tiene que ver, insisto, con la idea y las reformas del nuevo federalismo del gobierno de Nixon. Bueno, aquí otra reforma fundamental que tuvimos, que tiene que ver con la reforma al régimen de suelos, al problema de la planificación, es decir, la liberalización del mercado de suelo, que fue muy relevante, que se hizo el año 1979, y por otro lado también a la reforma que se hace al mercado de la tierra fiscal. Y aquí otra contradicción que les voy a plantear. El Estado en Chile es dueño de 1/3 del territorio